Del odio a la piedad. Cuento de Miguel de Unamuno. El viaje aquel de Toribio a Madrid fue un viaje terrible. No podía quitar de la cabeza la innoble figura de aquel Campomanes, que tanta guerra le había dado en su pueblo. Campomanes. Cifra de todo lo que estorba. Toribio le atribuía todas las cualidades vulgares que más odiaba y se complacía en no suponerle mala intención ni perfidia. ¿Pérfido? ¿Malintencionado Campomanes? Eso quisiera él, majadero, nada más que majadero, se decía Toribio sin poder pegar ojo. Sacó los guantes y se los iba a poner, pero pensó entonces, unos guantes así gasta Campomanes, voy a parecer un elegante. Y no se los puso. Llegó a Madrid y con él en su cabeza la innoble figura de Campomanes. Aquella misma tarde fue al antiguo café. Allí, charlando de todo, olvidaría sus penas y se olvidaría de Campomanes. Cuando llegó él al café aún no habían llegado sus amigos. En la mesa contigua estaba un hombre solo fumando un puro. Toribio le contemplaba pensando en Campomanes. Llegaron sus amigos y los del vecino. Se formó en cada mesa un corrillo y se revolvió en una y otra todo lo humano y lo divino. Toribio continuó asistiendo al antiguo café. Casi todos los días era el primero que llegaba y casi todo se encontraba en la mesa contigua al mismo vecino, siempre solo y siempre fumando su puro. Le tomó una feroz antipatía que se convirtió en odio feroz. No le conocía, no sabía quién era, ni qué hacía, ni qué decía, no sabía de él nada, nada más, sino que él, Toribio, le odiaba con toda su alma. Pero, señor, se decía, ¿por qué me carga este hombre? Y para razonar su odio y justificarlo, fue inventando, sin darse cuenta de lo que hacía, 1000 pretextillos. ¡Qué manera tan presuntuosa de fumar el puro! ¡Qué desdén en la mirada! ¡Qué rostro abotagado! ¡Qué sello de imbecilidad en el traje! ¿Cómo me mira? Me aborrece. Nos hemos comprendido. Y todo esto era mentira. Y Toribio lo sabía. No había tal presunción, ni tal desdén, ni tal rostro, ni mucho menos aborrecimiento alguno. Y ni saluda al entrar. Él tampoco saludaba. En fuerza de repetirse los pretextos, acabó por creerlos. Se los sugirió como verdaderos y se convenció de que el vecino le odiaba. Entraba en el café. Ahí está. ¿Cómo me mira? Me odia. Bien sabe que me odia. Empezó con sus vecinos a hablar mal del otro. Les dijo que se odiaban. Inventó 1000 mentirillas de ojeadas feroces, de gestos de desprecio. Acabó por creerlas él mismo. A todo esto, el vecino impasible, acaso adivinaba lo que sucedía en el alma de Toribio, pero no lo daba a entender. Un día llegó Toribio al café un poco alegrillo, y lo primero que vio fue a su vecino en la mesa de ellos, de Toribio y sus amigos. Ha ocupado nuestra mesa teniendo la suya vacía. Busca camorra. Pero aquí las mesas son del primero que llega. No importa, tiene la suya. ¿Por qué no la ha ocupado? No, pues yo voy y me siento en la nuestra. Busca camorra, que empiece él. Está claro. Como lo que él quiere es que yo me siente junto a él, dirá algo. Se sentó en la misma mesa, frente al vecino odiado. Pidió café. Vino el mozo y fue a retirar la taza que estaba delante de Toribio. ¿Qué? ¿La vas a llevar a la otra mesa? No, déjala aquí. Y miró a su vecino. No es eso, señorito, contestó el mozo. Es que esta taza está usada. En ella ha tomado café otro señor que ha estado con el señorito Rafael. Se llamaba Rafael. Qué nombre tan antipático.
Toribio empezó a tomar su taza, le latía el pecho y no sabía lo que le pasaba. Concluyó el café y de un trago se bebió la copa de coñac. Pidió otra copa y luego otra, contra su costumbre. Le ardía la cara. Al fin se dirigió a su vecino y le dijo: ¿Cómo ha venido usted hoy a esta mesa teniendo la de usted vacía? El vecino le miró serenamente y pensó: ya decía yo, este pobre muchacho está loco. No respondió nada. ¿Por qué ha venido usted a esta mesa? Porque me ha dado la gana. ¿No sabe usted qué es la nuestra? Rafael iba a contestar una crudeza, pero pensó: mejor será por lo blando, pobre chico. ¿Sabe usted? Cuando he llegado estaba aquí un conocido y me he sentado junto a él. Era la verdad. Y cuando se ha ido el conocido, ¿por qué no ha dejado usted libre nuestra mesa? Toribio pidió otra copa. Rafael le miró con inquietud como se mira un loco y contestó: porque deseaba estar con usted. No beba usted tanto. ¿Y a usted qué le importa? Rafael pensó: lo más prudente será retirarse. Se levantó y dijo a Toribio: cálmese usted, y salió. Todo aquel día estuvo Toribio excitadísimo. Ya se ve, 4 copas, en él que nunca tomaba más que una. Aquella noche reflexionó y comprendió lo imbécil de su conducta. Tengo que domarme. Al día siguiente entró al café. Allí estaba Rafael, esta vez en su mesa. Toribio se le dirigió. El otro pensó: otra vez el loco. Le dio 1000 explicaciones, le pidió perdón y acabó por convidarle. Desde entonces se hicieron muy amigos, casi íntimos. Toribio le hablaba de Campomanes. Rafael era un alma de oro y de lo más simpático. Cuando Toribio tuvo que volver a su pueblo, sintió pena al despedirse de Rafael. Llegó a su pueblo y lo primero que se echó a la cara fue a Campomanes. Cosa más rara. No sintió por él ni miaja de odio. Al contrario, casi simpatía. Es un infeliz, pensó. Desde entonces le dio no poco que pensar cómo se había derretido su odio a Campomanes en un fondo de piedad. Un día paseaba con uno de sus amigos de Madrid cuando encontraron a Campomanes. Toribio se lo mostró y el otro le dijo: ¿sabes con quién lo encuentro parecido? ¿Con quién? Con Rafael. Y era verdad. No lo había notado hasta entonces. Es decir, sí lo había notado, pero sin darse cuenta de ello. Entonces se explicó su odio a Rafael y entonces se explicó por qué, reconciliado con Rafael, mató el odio que tenía a Campomanes. Cosa más rara, se decía, el demonio averigua la verdadera razón de nuestros odios y de nuestros amores. El hombre es el bicho más extraño. La verdad es que tiene el alma humana repliegues estrambóticos. Fin. La miel silvestre. Cuento de Horacio Quiroga. Tengo en el Salto Oriental 2 primos, hoy hombres ya, que a sus 12 años y a consecuencia de profundas lecturas de Julio Verne,
dieron en la rica empresa de abandonar su casa para ir a vivir al monte. Este queda a 2 leguas de la ciudad. Allí vivirían primitivamente de la caza y la pesca. Cierto es que los 2 muchachos no se habían acordado particularmente de llevar escopetas ni anzuelos, pero de todos modos el bosque estaba allí, con su libertad como fuente de dicha y sus peligros como encanto. Desgraciadamente, al segundo día fueron hallados por quienes los buscaban. Estaban bastante atónitos todavía, no poco débiles, y con gran asombro de sus hermanos menores, iniciados también en Julio Verne, sabían andar aún en 2 pies y recordaban el habla. La aventura de los 2 Robinsones, sin embargo, fuera acaso más formal a haber tenido como teatro otro bosque menos dominguero. Las escapatorias llevan aquí en Misiones a límites imprevistos, y a ello arrastró a Gabriel Benincasa el orgullo de sus Strongboot. Benincasa, habiendo concluido sus estudios de contaduría pública, sintió fulminante deseo de conocer la vida de la selva. No fue arrastrado por su temperamento, pues antes bien, Benincasa era un muchacho pacífico, gordinflón y de cara rosada, en razón de su excelente salud. En consecuencia, lo suficientemente cuerdo para preferir un té con leche y pastelitos a quién sabe qué fortuita e infernal comida del bosque. Pero así como el soltero que fue siempre juicioso cree de su deber la víspera de sus bodas despedirse de la vida libre con una noche de orgía en compañía de sus amigos, de igual modo Benincasa quiso honrar su vida aceitada con 2 o 3 choques de vida intensa. Y por este motivo remontaba el Paraná hasta un obraje con sus famosos Strong Boots. Apenas salido de Corrientes, había calzado sus recias botas, pues los yacarés de la orilla calentaban ya el paisaje. Mas, a pesar de ello, el contador público cuidaba mucho de su calzado, evitándole arañazos y sucios contactos. De este modo, llegó al obraje de su padrino, y a la hora tuvo éste que contener el desenfado de su ahijado. ¿A dónde vas ahora?, le había preguntado sorprendido. Al monte, quiero recorrerlo un poco, repuso Benincasa, que acababa de colgarse el Winchester al hombro. Pero infeliz, no vas a poder dar un paso. Sigue la picada si quieres, o mejor, deja esa arma y mañana te haré acompañar por un peón. Benincasa renunció a su paseo. No obstante, fue hasta la vera del bosque y se detuvo. Intentó vagamente un paso adentro y quedó quieto. Metióse las manos en los bolsillos y miró detenidamente aquella inextricable maraña, silbando débiles aires truncos. Después de observar de nuevo el bosque a uno y otro lado, retornó bastante desilusionado. Al día siguiente, sin embargo, recorrió la picada central por espacio de 1 legua, y aunque su fusil volvió profundamente dormido, Benincasa no deploró el paseo. Las fieras llegarían poco a poco. Llegaron éstas a la segunda noche, aunque de un carácter un poco singular. Benincasa dormía profundamente, cuando fue despertado por su padrino. Dormilón, levántate, que te van a comer vivo. Benincasa se sentó bruscamente en la cama, alucinado por la luz de los 3 faroles de viento que se movían de un lado a otro en la pieza. Su padrino y 2 peones regaban el piso.
¿Qué hay? ¿Qué hay? Preguntó echándose al suelo. Nada, cuidado con los pies, la corrección. Benincasa había sido ya enterado de las curiosas hormigas a que llamamos corrección. Son pequeñas, negras, brillantes y marchan velozmente en ríos más o menos anchos. Son especialmente carnívoras. Avanzan devorando todo lo que encuentran a su paso. Arañas, grillos, alacranes, sapos, víboras y a cuanto ser no puede resistirles. No hay animal, por grande y fuerte que sea, que no haya de ellas. Su entrada en una casa supone la exterminación absoluta de todo ser viviente, pues no hay rincón ni agujero profundo donde no se precipite el río devorador. Los perros aúllan, los bueyes mugen, y es forzoso abandonarles la casa a trueque de ser roídos en 10 horas hasta el esqueleto. Permanecen en un lugar 1, 2, hasta 5 días, según su riqueza en insectos, carne o grasa. Una vez devorado todo, se van. No resisten, sin embargo, a la creolina o droga similar. Y como en el obraje abunda aquella, antes de 1 hora el chalet quedó libre de la corrección. Benincasa se observaba muy de cerca, en los pies, la placa lívida de una mordedura. Pican muy fuerte realmente, dijo sorprendido levantando la cabeza hacia su padrino. Este, para quien la observación no tenía ya ningún valor, no respondió, felicitándose en cambio de haber contenido a tiempo la invasión. Benincasa reanudó el sueño, aunque sobresaltado toda la noche por pesadillas tropicales. Al día siguiente se fue al monte, esta vez con un machete, pues había concluido por comprender que tal utensilio le sería en el monte mucho más útil que el fusil. Cierto es que su pulso no era maravilloso y su acierto mucho menos, pero de todos modos lograba trozar las ramas, azotarse la cara y cortarse las botas, todo en uno. El monte crepuscular y silencioso lo cansó pronto. Dábale la impresión exacta, por lo demás, de un escenario visto de día. De la bullente vida tropical no hay a esa hora más que el teatro helado. Ni un animal, ni un pájaro, ni un ruido casi. Benincasa volvía cuando un sordo zumbido le llamó la atención. A 10 metros de él, en un tronco hueco, diminutas abejas aureolaban la entrada del agujero. Se acercó con cautela y vio en el fondo de la abertura 10 o 12 bolas oscuras del tamaño de un huevo. Esto es miel, se dijo el contador público con íntima gula. Deben ser bolsitas de cera llenas de miel. Pero entre él, Benincasa, y las bolsitas estaban las abejas. Después de un momento de descanso, pensó en el fuego. Levantaría una buena humareda. La suerte quiso que mientras el ladrón acercaba cautelosamente la hojarasca húmeda, 4 o 5 abejas se posaron en su mano sin picarlo. Benincasa cogió una enseguida y oprimiéndole el abdomen, constató que no tenía aguijón. Su saliva, ya liviana, se clarificó en melífica abundancia. Maravillosos y buenos animalitos. En un instante, el contador desprendió las bolsitas de cera y, alejándose un buen trecho para escapar al pegajoso contacto de las abejas, se sentó en un raigón. De las 12 bolas, 7 contenían polen, pero las restantes estaban llenas de miel, una miel oscura, de sombría transparencia, que Benincasa paladeó golosamente.
sabía distintivamente a algo. ¿A qué? El contador no pudo precisarlo. ¿Acaso a resina de frutales o de eucaliptus? Y por igual motivo, tenía la densa miel un vago dejo áspero. Mas, qué perfume en cambio. Benincasa, una vez bien seguro de que 5 bolsitas le serían útiles, comenzó. Su idea era sencilla: tener suspendido el panal goteante sobre su boca. Pero como la miel era espesa, tuvo que agrandar el agujero, después de haber permanecido medio minuto con la boca inútilmente abierta. Entonces, la miel asomó, adelgazándose en pesado hilo hasta la lengua del contador. Uno tras otro, los 5 panales se vaciaron así dentro de la boca de Benincasa. Fue inútil que éste prolongara la suspensión y mucho más que repasara los globos exhaustos. Tuvo que resignarse. Entretanto, la sostenida posición de la cabeza en lo alto lo había mareado un poco. Pesado de miel, quieto y los ojos bien abiertos, Benincasa consideró de nuevo el monte crepuscular. Los árboles y el suelo tomaban posturas por demás oblicuas, y su cabeza acompañaba el vaivén del paisaje. ¡Qué curioso mareo!, pensó el contador. Y lo peor es, al levantarse e intentar dar un paso, se había visto obligado a caer de nuevo sobre el tronco. Sentía su cuerpo de plomo, sobre todo las piernas, como si estuvieran inmensamente hinchadas, y los pies y las manos le hormigueaban. Es muy raro, muy raro, muy raro, se repitió estúpidamente Benincasa, sin escudriñar, sin embargo, el motivo de esa rareza. Como si tuviera hormigas. La corrección, concluyó. Y de pronto la respiración se le cortó en seco de espanto. Debe ser la miel. Es venenosa. Estoy envenenado. Y a un segundo esfuerzo por incorporarse, se le erizó el cabello de terror. No había podido ni aún moverse. Ahora la sensación de plomo y el hormigueo subían hasta la cintura. Durante un rato el horror de morir allí, miserablemente solo, lejos de su madre y sus amigos, le cohibió todo medio de defensa. Voy a morir ahora. De aquí a un rato voy a morir. No puedo mover la mano. En su pánico, constató, sin embargo, que no tenía fiebre ni ardor de garganta, y el corazón y pulmones conservaban su ritmo normal. Su angustia cambió de forma. Estoy paralítico. Es la parálisis. Y no me van a encontrar. Pero una visible somnolencia comenzaba a apoderarse de él, dejándole íntegras sus facultades, a lo porque el mareo se aceleraba. Creyó así notar que el suelo oscilante se volvía negro y se agitaba vertiginosamente. Otra vez subió a su memoria el recuerdo de la corrección, y en su pensamiento se fijó como una suprema angustia la posibilidad de que eso negro que invadía el suelo. Tuvo aún fuerzas para arrancarse a ese último espanto, y de pronto lanzó un grito, un verdadero alarido, en que la voz del hombre recobra la tonalidad del niño aterrado. Por sus piernas trepaba un precipitado río de hormigas negras. Alrededor de él, la corrección devoradora oscurecía el suelo, y el contador sintió por bajo del calzoncillo el río de hormigas carnívoras que subían. Su padrino halló por fin, 2 días después, y sin la menor partícula de carne, el esqueleto cubierto de ropa de Benincasa. La corrección merodeaba aún por allí, y las bolsitas de cera lo iluminaron suficientemente. No es común que la miel silvestre tenga esas propiedades
narcóticas o paralizantes, pero se la halla. Las flores, con igual carácter, abundan en el trópico, y ya el sabor de la miel denuncia en la mayoría de los casos su condición, tal el dejo a resina de eucaliptus que creyó sentir Benincasa. Fin. Maribelcha. Cuento de Pío Baroja. Cuando te quedas sola a la puerta del negro caserío con tu hermanillo en brazos, ¿en qué piensas, Maribelcha, al mirar los montes lejanos y el cielo pálido? Te llaman Maribelcha, María la Negra, porque naciste el día de los Reyes, no por otra cosa. Te llaman Maribelcha y eres blanca como los corderillos cuando salen del lavadero y rubia como las mieses doradas del estío. Cuando voy por delante de tu casa en mi caballo, te escondes al verme, te ocultas de mí, del médico viejo que fue el primero en recibirte en sus brazos en aquella mañana fina en que naciste. Si supieras cómo la recuerdo. Esperábamos en la cocina al lado de la lumbre. Tu abuela, con las lágrimas en los ojos, calentaba las ropas que habías de vestir y miraba el fuego pensativa. Tus tíos, los de Aristondo, hablaban del tiempo y de las cosechas. Yo iba a ver a tu madre a cada paso a la alcoba, una alcoba pequeña, de cuyo techo colgaban trenzadas las mazorcas de maíz. Y mientras tu madre gemía y el buenazo de José Ramón, tu padre, la cuidaba, yo veía por las ventanas el monte lleno de nieve y las bandadas de tordos que cruzaban el aire. Por fin, tras de hacernos esperar a todo, viniste al mundo, llorando desesperadamente. ¿Por qué lloran los hombres cuando nacen? ¿Será que la nada de donde llegan es más dulce que la vida que se les presenta? Como te decía, te presentaste chillando rabiosamente, y los reyes, advertidos de tu llegada, pusieron una moneda, un duro, en la gorrita que había de cubrir tu cabeza. Quizá era el mismo que me habían dado en tu casa por asistir a tu madre. Y ahora te escondes cuando paso con mi viejo caballo. Ah, pero yo también te miro ocultándome entre los árboles. ¿Y sabes por qué? Si te lo dijera, te reirías. Yo, el Medicuzarra, que podría ser tu abuelo, sí, es verdad. Si te lo dijera, te reirías. Me pareces tan hermosa. Dicen que tu cara está morena por el sol, que tu pecho no tiene relieve. Quizás sea cierto. Pero en cambio, tus ojos tienen la serenidad de las auroras tranquilas del otoño y tus labios el color de las amapolas de los amarillos trigales. Luego, eres buena y cariñosa. Hace unos días, el martes que hubo feria, ¿te acuerdas? Tus padres habían bajado al pueblo y tú paseabas por la heredad con tu hermanillo en brazos. El chico tenía mal humor. Tú querías distraerle y le enseñabas las vacas, la gorrilla y la belsa, que pastaban la hierba resoplando con alegría, corriendo pesadamente de un lado a otro mientras azotaban las piernas con sus largas colas. Tú le decías al condenado chiquillo: mira a la gorrilla, a esa tonta, con esos cuernos. Pregúntale tú, Maitia, ¿por qué cierran los ojos? Esos ojos tan grandes y tan tontos. No muevas la cola. Y la gorrilla se acercaba a ti y te miraba con su mirada triste de rumiante y tendía la cabeza para que acariciaras su rizada testuz. Luego te acercabas a la otra vaca y señalándola con el dedo decías: esta es la belsa. Qué negra, qué mala. A esta no la queremos, a la gorrilla sí. Y el chico repitió contigo: a la gorrilla sí,
pero luego se acordó de que tenía mal humor y empezó a llorar. Y yo también empecé a llorar, no sé por qué. Verdad es que los viejos tenemos dentro del pecho corazón de niño. Y para callar a tu hermano, recurriste al perrillo alborotador, a las gallinas que picoteaban en el suelo, precedidas del coquetón del gallo, a los estúpidos cerdos que corrían de un lado al otro. Cuando el niño callaba, te quedabas pensativa. Tus ojos miraban los montes azulados de la lejanía, pero sin verlos. Miraban las nubes blancas que cruzaban el cielo pálido, las hojas secas que cubrían el monte, las ramas descarnadas de los árboles, y sin embargo, no veían nada. Veían algo, pero era en el interior del alma, en esas regiones misteriosas donde brotan los amores y los sueños. Hoy, al pasar, te he visto aún más preocupada, sentada sobre un tronco de árbol, en actitud de abandono, y mascabas nerviosa una hoja de menta. Dime, Maribelcha, ¿en qué piensas al mirar los montes lejanos y el cielo pálido? Fin. El hijo. Cuento de Rafael Barret. Hace muchos años vivía un matrimonio. Eran muy pobres. Él, leñador. Ella, lavandera. Eran muy feos, casi horribles. Ella, con su enorme nariz y sus cejas de carbón, parecía una bruja. Él, con su áspera pelambre, parecía un oso. Pero se amaban tanto, tanto, que tuvieron un niño más bello que la aurora. No se atrevían a acariciar con sus rudas manos aquella carnecita en flor. Adoraban al hijo como a un Jesús. Le pusieron una riquísima cuna. Le alimentaron con la leche de la mejor cabra del valle. Creció y le vistieron y ataviaron lujosamente. Besaban la huella de sus pies y se embriagaban con el eco de su voz. Necesitaron oro para el ídolo. El padre cortaba leña de día y de noche se dedicaba a faenas misteriosas, hasta que le sorprendieron en ellas y le ahorcaron. La madre, cuando no lavaba en el río, pedía limosna. A veces, a lo largo del camino, encontraba señores que se detenían al verla y se reían de la enorme nariz y de las cejas de carbón. «Bruja, móntate en este palo y vuela la aquelarre». Entonces la mujer hacía bufonadas y recogía monedas de cobre. Entretanto, el hijo se había transformado en un arrogante doncel. Ocioso y feliz, paseaba su esbelta figura adornada de seda y de encajes. En sus talones ágiles cantaban dos espuelas de plata, y sobre su gorro de terciopelo se estremecía una graciosa pluma de avestruz. Si le hablaban de la lavandera, respondía: «No la conozco. No soy de aquí. Mi madre, esa vieja demente, y todavía sospecho que es ladrona». Sin embargo, iba en secreto al hogar, donde encontraba siempre un puñado de dinero, una mesa con sabrosos manjares, un lecho pulcro y dos ojos esclavos. Una vez pasó la hija del rey de la comarca y se enamoró del mozo. «¿Cuál es tu familia?», preguntóle. «Soy el príncipe rubio», contestó. «Mi patria está muy lejos, a la derecha del fin del mundo». La niña le creyó y se casó con él. Hubo grandes fiestas y fueron enviados a la derecha del fin del mundo embajadores que no volvieron. La madre,
hubiera muerto de orgulloso placer si no hubiera pensado que aún podía, por algún azar, ser útil a su hijo. Un año después, se supo que el príncipe había caído enfermo de una enfermedad contagiosa y horrible. La princesa había huido de su lado y nadie se atrevía a socorrerle. El príncipe agonizaba a solas. Entonces la madre se arrastró hasta las puertas del palacio y tanto hizo que la dejaron entrar como enfermera. Su hijo estaba en un soberbio lecho de damasco bajo un dosel de púrpura. Su rostro desaparecía, devorado por una lepra monstruosa. «Hermoso hijo mío», dijo la madre, «yo te salvaré». Y lo besó y cuidó amorosamente hasta la noche. Pero a medianoche vino la muerte por el príncipe. «Muerte, ten compasión de mí», suplicó la madre. «Lleva a esta anciana decrépita y no a este joven lleno de vigor. Permítele vivir y engendrar para ti nuevos mortales». «¿Cuál de los dos?», preguntó sonriendo la muerte al leproso. El príncipe alargó su diestra descarnada y señaló a su madre, que lanzó un grito de alegría. «Gracias, hijo mío». Y la muerte la tomó en brazos y la arrebató sin esfuerzo, porque pesaba menos que un fantasma. Al día siguiente, el príncipe apareció sano y robusto ante su corte. Más tarde fue rey y reinó mucho tiempo y tuvo muchos hijos y gozó de todos los deleites de la tierra. Pero su barba blanca alcanzó a sus rodillas y sus huesos se secaron. Le llegó su hora y llamó a su madre. «¿Qué quieres, niño mío?», suspiró en silencio. «Salvarme». «Hijo mío, yo fui, ya no soy nada, sino un dolor sin cuerpo. Quizá me oíste gemir en el viento y llorar con la lluvia en tus cristales. En mí no quedó sustancia ni energía. Soy menos que el recuerdo de una sombra. Ni siquiera puedo reunir mis lágrimas para ti. Soy tu madre muerta». «Madre cruel, madre amarga, maldita seas 1000 veces», exclamó el moribundo. «¿Cuál es mi crimen?», sollozó el silencio. «¿Para qué me distes la vida si no me distes la inmortalidad?». Fin. El diente roto. Cuento de Pedro Emilio Coll. A los 12 años, combatiendo Juan Peña con unos granujas, recibió un guijarro sobre un diente. La sangre corrió lavándole el sucio de la cara y el diente se partió en forma de sierra. Desde ese día empieza la edad de oro de Juan Peña. Con la punta de la lengua, Juan tentaba sin cesar el diente roto. El cuerpo inmóvil vaga la mirada sin pensar. Así, de alborotador y pendenciero, tornóse en callado y tranquilo. Los padres de Juan, hartos de escuchar quejas de los vecinos y los transeúntes víctimas de las perversidades del chico y que habían agotado toda clase de reprimendas y castigos, estaban ahora estupefactos y angustiados por la transformación de Juan. Juan no chistaba y permanecía horas enteras en actitud hierática, como en éxtasis, mientras, allá adentro, en la oscuridad de la boca cerrada, su lengua acariciaba el diente roto sin pensar. «El niño no está bien, Pablo», decía la madre al marido. «Hay que llamar al médico». Llegó el doctor
grave y panzudo, y procedió al diagnóstico. Buen pulso, mofletes sanguíneos, excelente apetito, ningún síntoma de enfermedad. Señora, terminó por decir el sabio, después de un largo examen, la santidad de mi profesión me impone declarar a usted. ¿Qué, señor doctor de mi alma?, interrumpió la angustiada madre. Que su hijo está mejor que una manzana. Lo que sí es indiscutible, continuó con voz misteriosa, es que estamos en presencia de un caso fenomenal. Su hijo de usted, mi estimable señora, sufre de lo que hoy llamamos el mal de pensar. En una palabra, su hijo es un filósofo precoz, un genio tal vez. En la oscuridad de la boca, Juan acariciaba su diente roto sin pensar. Parientes y amigos se hicieron eco de la opinión del doctor, acogida con júbilo indecible por los padres de Juan. Pronto, en el pueblo todo, se citó el caso admirable del niño prodigio, y su fama se aumentó como una bomba de papel hinchada de humo. Hasta el maestro de escuela, que lo había tenido por la más lerda cabeza del orbe, se sometió a la opinión general, por aquello de que voz del pueblo es voz del cielo. Quien más, quien menos, cada cual traía a colación su ejemplo. Demóstenes comía arena. Shakespeare era un pilluelo desagradable. Edison, etc. Creció Juan Peña en medio de libros abiertos ante sus ojos, pero que no leía, distraído por la tarea de su lengua ocupada en tocar la pequeña sierra del diente roto, sin pensar. Y con su cuerpo crecía su reputación de hombre juicioso, sabio y profundo, y nadie se cansaba de alabar el talento maravilloso de Juan. En plena juventud, las más hermosas mujeres trataban de seducir y conquistar aquel espíritu superior, entregado a hondas meditaciones para los demás, pero que, en la oscuridad de su boca, tentaba el diente roto sin pensar. Pasaron meses y años, y Juan Peña fue diputado, académico, ministro, y estaba a punto de ser coronado presidente de la República, cuando la apoplejía lo sorprendió acariciándose su diente roto con la punta de la lengua. Y doblaron las campanas, y fue decretado riguroso duelo nacional. Un orador lloró en una fúnebre oración a nombre de la patria, y cayeron rosas y lágrimas sobre la tumba del grande hombre que no había tenido tiempo de pensar. Fin. La tentación. Había un obispo que era muy amante y devoto de San Andrés, y más que otra virtud alguna, afecto a la castidad. El demonio, a quien Dios le quitó el poder pero no el saber, por tal de perder aquella alma justa y pura, tomó el cuerpo de una hermosa princesa mora, que se fue hecha un mar de lágrimas a buscar al piadoso obispo, y le contó cómo quería ser cristiana y tomar hábito en un convento, y que sus padres no querían, teniéndola avasallada y queriéndola casar con otro moro fiero. El buen obispo se compadeció mucho de ella, la hospedó en su palacio, llamó a otros sacerdotes sabios para que, instruida cuanto antes en la doctrina cristiana,
entrase cual deseaba en un convento. Cuando le tocaba al obispo la plática, aquella mujer se ponía cada vez más hermosa y resplandecía como un sol, tratando de mudar el tema y de hablar de cosas mundanas y de amores con tal maña y liviandad que el pobre obispo sentía su corazón rebelde y su virtud flaquear. Un día, que ya lo traía confundido con la mucha palabrería que le gastaba, le dijo: «Ya que sabéis tanto, ¿a que no me podréis contestar a 3 preguntas que os voy a hacer? Y si no haya su excelencia la solución, tendrá que confesar que yo sé más que su excelencia». Entró en eso un criado y dijo a su excelencia que a la puerta estaba un pobrecito viejo que pedía limosna. «Que se vaya», dijo la mora. «No», repuso el obispo, «dile que suba, que le socorreré». Entró el pobrecito y se sentó a un lado. «Vamos», dijo el obispo a la mora, «haz las preguntas para que te las conteste». «Dígame, pues», preguntó la mora, «¿cuál fue el primer milagro que hizo Dios?». El obispo se quedó parado, pero el pobrecito, alzando gravemente la voz, contestó: «Hacer el hombre a su semejanza». Nada pudo oponer la mora, y así pasó a la segunda pregunta, que fue: «¿Me podréis decir dónde está la tierra más alta que el cielo?». Si la primera pregunta dejó al obispo parado, la segunda lo dejó confundido. «En el trono celestial», dijo el viejecito, «pues allá está María en cuerpo y alma». La mora, a su vez, se quedó confundida con aquella respuesta y pasó a la tercera. «Pues ya que tanto sabéis», dijo al viejecito, «¿me podréis decir cuántas leguas hay del cielo al infierno?». «Eso solo vos podéis saberlo», contestó el viejecito, «pues solo vos, Satanás, ángel rebelde, las habéis andado». Al verse descubierto por aquel viejo, que era San Andrés, Satanás dio un rugido y desapareció. El dolor de Pedro. Cuento de Rufino Blanco Fombona. Era la medianoche. Pedro acababa de matar la luz de su lámpara. Los cuadros, las efigies galantes adorno de las paredes, la bujía de cera roja del velador, el mármol resplandeciente del aguamanil, los volúmenes de tafilete bruñido y lustroso. Cuanto era sonrisa de la luz en la estancia, cuanto devolvía el beso de oro de la lámpara en nota luminosa, entraba en la oscuridad. La habitación, paramentada de sombra, yacía en la mudez. La luz no cantó más su canto de notas risueñas. En el centro del dormitorio, Pedro, en pie, parecía una estatua cubierta de un paño fúnebre. Y el joven entró en el lecho y se arrebujó en las frazadas, gustoso de respirar aquel ambiente de soledad bienhechora. Apenas reclinada la frente, satisfecho de sí mismo, aquella noche consagrada al estudio, apenas oreaba sus párpados el ala del sueño, cuando escuchó un ruidecillo. Se puso a oír. El ruidecillo era como de patas de mosca sobre una cuartilla de papel, como de un vuelo susurrante de sínife, como de enjambre de hormigas arrastrando un ala de mariposa. Y desde el propio lecho acechó
el sitio del rumoreo. En una pata del escritorio, que simula una garra de león, miró lucir una chispa como de astro, intensa, de luz amable y generosa. Pedro creyó ver un brillante, rico regalo de algún duende. Pensó que alguna hada munífica le hacía, por manera curiosa, aquel gentil presente. Pero el diamante comenzó a titilar como un véspero al pie del escritorio y temblante movía su luz bajo la zarpa de caoba. Pedro comprendió que mal podía ser un diamante la lucecilla vivaz y móvil, y encendió la bujía de cera encarnada. Entonces pudo ver una cosa épica. En una red de araña de tenue urdimbre gris, un gusano de luz, un cocuyo, se debatía prisionero, acometido por inmunda cucaracha. Pedro se llenó de piedad y de ira. De piedad hacia el pobre animalito luminoso, de ira por el bicho repugnante, nauseabundo y traidor. Al momento ideó redimir de aquella trampa gris y salvar de aquella sabandija al mísero en prisión. Mas primero quiso matar el insecto ascoso y lo persiguió por todo el cuarto con una rabia carnicera. La cucaracha, medrosa, corría y corría hasta perderse quién sabe en cuál rincón de la pieza. Fatigado de una vana persecución, Pedro se restituyó a la tarea de salvar la luz, presa en la red gris de la araña. Tomó de sobre el pupitre una plegadera de marfil y, con dulce piedad, lleno de ternura, redimió al insecto infeliz, al pobre animalito luminoso. En la punta de la plegadera de marfil, ya en salvo, el cocuyo daba su claridad como una sonrisa fulgurante de gratitud. Y sucedió que en un aleteo, acaso en una vibración de regocijo, el insecto, resbalándose, cayó sobre la pierna desnuda de Pedro. Este, en un movimiento de nerviosismo, sacudió la pierna, rozada con aspereza por las alas y patas del cocuyo. El cocuyo rodó por la alfombra y Pedro, de súbito puesto en pie, impensadamente lo aplastó con su planta. Mientras tanto, la sabandija inmunda, la perseguida cucaracha, miraría la escena de fijo desde algún rincón de la pieza, vibrando las alas oblongas y parduzcas en explosión de contento. Víctima de una tristeza irracional y profunda, esa noche Pedro no pudo conciliar el sueño. Las horas pasaban. Pedro vio las primeras tintas de la aurora entrar en orlas de luz por las rendijas de la ventana. Abrió un postigo y entonces fue, después del triunfo del dolor, el triunfo del color. Los cuadros, las efigies galantes, adorno en las paredes, la bujía de cera roja del velador, el mármol resplandeciente del aguamanil, los volúmenes de tafilete bruñido y lustroso, cuanto era encanto de la luz, devolvía en notas risueñas el beso del alba.